Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro del Aula Cultural Civitas Dei. En este caso, también para la presentación de un libro, de una novela. El último que tuvimos fue la presentación de una novela gráfica sobre la historia de los santos Justo y Pastor, que ya está a disposición de quien la quiera. Y hoy una publicación de la editorial Nuevo Inicio, también amigos nuestros y con publicaciones muy interesantes, la ópera prima de Miguel Ángel Poblet, que luego nos contará si tiene algo más en mente. Seguro que sí, seguro que alguna cosita, ¿no? Le agradecemos su presencia con su familia para la presentación de este libro llamado De bruces en el charco, con prólogo de Ángel Barahona. Hubiéramos querido, porque tuvimos que aplazar esta presentación, que el propio Ángel pudiera estar, pero hoy no podía. Pero tenemos a Cristina Rodríguez Luque, doctora en periodismo, trabaja en la Universidad CEU San Pablo, experiencia en radio, que va a hacer de entrevistadora de Miguel Ángel. Además son amigos, los dos caminan en la parroquia de San Juan de Mirasierra, tienen una experiencia muy bonita que también yo espero que aflore en la presentación de este libro. Así que somos todo oídos. Pues nada, muchas gracias. Yo, antes de dejar a Cristina, que es la que tiene que llevar todo el hilo, no quiero dejar de agradecer primero a don Juan Antonio y a don Juan Miguel el poder estar aquí. Me encanta estar aquí y poder estar presentando el libro. Y nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder pues contar un poco lo que me pregunte Cristina. Responderé a sus preguntas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer que no esté hoy Ángel Barahona y así pues compartimos este rato, Miguel Ángel y yo, para hablar de este libro. Como a los seres humanos nos gustan mucho las historias, vivimos de historias y nos pasan, pues yo creo que este libro la tiene. Y yo os quiero contar qué hago aquí. El más preparado es el profesor Ángel Barahona, que seguro que iluminaba esta charla con más acierto, con más nivel cultural que yo, citando a más autores. Yo soy una simple periodista, sin más. Pero esta misma mañana encontraba en el escritorio de mi ordenador, con fecha de hace más de un año, de noviembre del año pasado, un PDF que, como bien habéis escuchado, es la ópera prima de Miguel Ángel Poblet. Su campo de formación profesional es la consultoría, muy diferente a la literatura o a esto que vamos a tratar hoy. Y yo suelo ser una lectora muy exigente, muy perfeccionista. Mis alumnos lo saben. Tengo muchos alumnos pues, de la edad de la primera fila y la segunda que hay aquí. Y estoy todo el día corrigiendo. Ver un informativo conmigo es un martirio, porque nada lo veo bien. Entonces, cuando Miguel Ángel me pasó el archivo, yo sé que le daba un poco de miedo. Pero devoré el libro en 2 días, en PDF en el móvil, con Peppa Pig de fondo y los Pokémon, que es lo que suena en mi casa, para tener a los niños tranquilos. Y después de leerlo no podía parar. Me pareció realmente fantástico y no daba crédito. Era algo sugerente, ágil, moderno, para el hombre de hoy. Pero además tenía un mensaje que creo que era muy profundo, muy necesario para una sociedad que sufre enormemente. Sufre en su día a día, en sus quehaceres, y rescato de mi teléfono lo que le escribí entonces. Acabo de terminar El charco. Me ha encantado. Distopía futurista tipo 1984 de George Orwell, pero con mucho de verdad. Tiene una misión incluida, muy para el hombre de hoy. Se lee ágil. Me encanta, está genial. No le puse ni una coma y yo os prometo que estoy todo el día poniendo rojos en los textos. Me los ponen a mí y yo los pongo también. Me vi envuelta en varios correos electrónicos con alguna otra editorial y cuál fue mi alegría que Nuevo Inicio, la editorial de don Javier Martínez, arzobispo de Granada, estaba interesada. Yo tuve la suerte de estar en el germen de esta editorial, que fue un encuentro que hubo en el Seminario de Granada, donde yo trabajaba entonces, acababa de terminar la carrera, pues así, como los que estáis por aquí, y estuve trabajando con él en el Departamento de Comunicación, y era un encuentro en el que había pastores protestantes, luteranos, anglicanos. Se llamaba Meeting for a New Beginning, encuentro para un nuevo inicio. Fue justo pues, antes de que se montara la editorial, donde bullía todo la filosofía y lo que impregnaba esa editorial, que llamaba al diálogo, a preguntarse,
a hablar con apertura de cosas importantes, con gente que a priori pues no puede pensar como tú. Aquel encuentro fue alucinante. Tuvimos oraciones juntos, compartimos rutas por Granada, vimos a la Inmaculada y había cosas en las que no teníamos nada que ver. Estas personas que eran teólogos, ¿no? Yo iba allí como una más, sujetando la cámara de fotos con un portátil. Pero este espíritu abierto creo que es también el que Miguel Ángel quiere tener en su libro. Él dialoga con el lector a través de un elenco de personajes que reflejan magistralmente formas posmodernas actuales de buscar la felicidad y de encontrar respuestas. Y ya no quiero hablar más, quiero que él nos lo cuente. Para mí es un honor hoy ser testigo de cómo estas letras, apadrinadas por Nuevo Inicio, tienen ya forma de libro y hay personas que han podido desglosarlas, leerlas, desmenuzarlas y tienen hoy acogida además en este arzobispado, porque creo que son una obra que quiere llevar esperanza con mayúscula al que se acerque a sus páginas. Miguel Ángel, quiero que nos cuentes en quién pensabas tú cuando arrancaste a escribir este libro. Pues en ti no. Tienes toda la razón, es verdad que me daba pánico cuando le mandé el PDF, porque a mí me cuesta un montón cambiar las cosas. Cuando ya algo está cerrado y el libro ya se estaba moviendo en editoriales, no solo en Nuevo Inicio, que sí es verdad que fue la primera que rápidamente dijo me interesa. Y como estaba participando en eso Cristina, le dije, hombre, tendrá que leer, porque si le está diciendo a un amigo suyo, bueno, entonces se lo mandé para que lo... Y se lo mandé con verdadero pánico, porque efectivamente la conozco, y además, como es mi hermana de comunidad, me va a decir lo que piense, pero vamos, a la primera de cambio. Y la verdad es que me alegró un montón ese correo que me mandó, o un WhatsApp, no sé qué era, pero con ese mensaje, y la verdad es que me alegró. Entonces, respondiendo, y aprovecho también para agradecerte que estés aquí, que sé que es un sacrificio, porque tiempo Cristina no tiene, y su marido que está ahí, Samuel, tampoco. Respondiendo a tu pregunta, ¿en quién pensaba? Pues mira, pensaba en los de la primera y la segunda fila, ¿no? O sea, en mis hijos y en sus amigos, en sus compañeros de clase, en esa generación. Eso es lo que me impulsó a escribir, porque realmente yo no tenía ninguna intención de escribir, sí tenía pensado escribir. Yo siempre pensaba, digo, bueno, cuando me jubile, pues escribiré y cocinaré. Dos cosas que no había hecho hasta ahora. No había hecho, digo, que lo de cocinar sigo sin hacerlo, pero ya sí he escrito un libro. ¿Y por qué lo escribí mucho antes, creo, de jubilarme? Creo que todavía me faltan unos cuantos años. Porque se me metió en la cabeza que tenía que escribir. Y se me metió en la cabeza precisamente por los jóvenes, hablando con ellos. Con mis hijos me gusta hablar y también con sus amigos cuando están en casa y con más jóvenes de mi parroquia. Y veía la necesidad de compartir cómo veo yo un poco cómo está el mundo de hoy y cuál es la respuesta ante este mundo. Has dicho tú, un mundo que sufre, y tenía la necesidad, ya digo, porque si me puse a escribir con el poco tiempo que tengo es porque realmente, si no escribía, explotaba. Y ese es el motivo, ahí surgió. Luego, si quieres, me extiendo un poco más. Pero... El libro no es nada maniqueo, lo dice también Barahona en el prólogo, sino que presenta pues, maneras de vivir distintas y de gente que busca ser feliz, que es lo que buscamos todos. Y sus gobernantes, o el gobierno que aparece ahí al fondo, como un gran hermano, les da las claves de la felicidad en términos de bienestar, para que no sufran. ¿Qué respuestas ves tú que los personajes que viven por ahí, en De Bruces en el Charco, tienen ante el sufrimiento, y cuál crees tú que es la que nos puede llevar a la felicidad? Bueno, eso es contarte todo el libro. Sin hacer spoiler. Claro, eso ya es contar todo el libro. Vamos a ver, esto es una novela, ¿vale? Es una novela donde, bueno, pues aparecen distintos personajes y se van dando muchas conversaciones y entonces dices, ¿qué respuesta tienen? Pues ninguna. Yo lo que en la novela lo deja claro, ¿no? O sea, que el hombre de hoy, desde diferentes ámbitos, intenta dar respuesta, pero no la encuentra, ¿no? Por eso aparece una psicóloga, aparece un aficionado, muy aficionado a la filosofía, aparece un determinado, bueno, sistema político, vamos a llamarlo así, de tal forma que se ve que ni la psicología, ni la filosofía, ni la política son capaces de dar respuesta al sufrimiento, ¿no? A lo que digo yo que son las preguntas radicales, que son el sufrimiento y la muerte.
el hombre no tiene respuesta ante eso. Entonces eso es un poco más o menos como empieza el libro, la novela, y luego va surgiendo otra serie de personajes que son los que, bueno, pues desde mi experiencia realmente está en los dos, porque yo he vivido, y siempre lo digo cuando me presento, yo he vivido en el ateísmo práctico toda mi juventud, ¿no? O sea, que lo defino así, ateísmo práctico, como vivir como si Dios no existiera. Yo no me planteaba si Dios existía o no existía. Lo único que tenía claro es que no tenía nada que ver con mi vida. Entonces yo viví toda mi juventud totalmente ajeno a la Iglesia. Entonces en la novela aparecen unos personajes que también están totalmente ajenos a la Iglesia, y luego aparecen otros personajes que sí tienen una experiencia de fe adulta, y son los que dan esa respuesta, que es la respuesta que yo he encontrado. Yo esa respuesta la he encontrado en la Iglesia. Entonces estos personajes son los que dan esa respuesta, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, ¿cómo puedo dar una respuesta a las preguntas fundamentales al sentido de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? Pues esos son esos personajes, ¿no? A mí una de las cosas que más me gustó del libro, que es muy ágil, es el diálogo. Una buena charla, hoy hablamos todo por mensajería, estamos todo el día mandándonos mensajitos, pero una buena charla con alguien enfrente, de cosas tranquilas, sin prisa, hace que emane pues inquietudes, anhelos humanos. Esto se ve mucho en el libro. Yo quería saber cómo iban surgiendo pues estas conversaciones, supongo que en tu cabeza para poder escribirlas, y en quién pensabas, cuando salían. Hay una gran variedad de personajes, muy peculiares todos, con unas situaciones muy concretas, y llama la atención que haya tanta gente con tantas vidas, ¿no? Pero pues sí estaban en mi cabeza, pero iban surgiendo en mi cabeza. Yo esto lo cuento siempre. Como yo quería transmitir una serie de ideas, para mí lo fácil hubiera sido escribir un ensayo. Pero hay mucha gente. ¿Quién se va a leer un ensayo mío? Pues yo creo que a lo mejor mis hijos por compromiso, ¿no? Porque hay mucha gente que no lee, y hay gente que lee, pero lee solo novelas. Entonces yo desde el principio tenía claro que tenía que escribir una novela, y además una novela breve, una novela ágil, o sea, una novela que fuese fácil de leer, y de hecho así ha pasado, gracias a Dios. Mucha gente que no lee nada se la ha leído. Entonces, tú lo has dicho, son muchas conversaciones. ¿Por qué? Digo, tengo que escribir una novela. Luego, a la hora de escribir una novela, a mí por lo menos me gusta la lectura ágil. Entonces hay prácticamente nada de descripción, prácticamente nada de narración, lo que hay son muchas conversaciones. Y esas conversaciones, aunque que también lo repito siempre, que aunque suene un poco cursi decirlo, es verdad que a mí lo que más me costó fue crear los personajes. Eso fue lo más difícil, ¿no? O sea, cómo creas un personaje, me he dado cuenta de que no es nada evidente. Pero una vez que el personaje ya tiene, esto lo que queda un poco cursi, pero es la realidad, una vez que el personaje ya lo tienes ahí, existe, ya tiene vida propia. Y te va sorprendiendo, a mí me iba sorprendiendo, es decir, hay muy poco preconcebido en la novela, muy poco. De hecho, tenía ideas preconcebidas que luego no han salido, porque me parecía que era forzar a los personajes. A mí me parecía que los personajes tienes que dejarles que de forma natural se vayan desenvolviendo. Entonces, a mí mismo me iban sorprendiendo con determinadas cosas que yo no tenía pensadas, pero la historia me llevaba por ahí, y llevarlo hacia donde yo a lo mejor tenía pensado inicialmente era forzarlo, iba a quedar artificial. Entonces, estas conversaciones yo lo llamo conversaciones posibles. Lo único que hago es imaginarme conversaciones que no sean nada forzadas, artificiales, todo conversaciones muy naturales, muy normales que puedan surgir en el día a día de estas personas. A mí hay una escena que me llamó poderosamente la atención, en la que Albert, que es un personaje que está destrozado por un sufrimiento, por un pecado, por algo que le atormenta, se encuentra con un testimonio muy sencillo de una chica que se llama María, que se ha sentido rescatada, que ha tenido una situación muy complicada en su vida, que venía de vuelta, que quería abortar y no lo ha hecho, porque tenía un contexto que le ha llevado a lo contrario, y que le cuenta que su vida ha cambiado, ¿no? ¿Por dónde crees que pasa la misión de los cristianos hoy, de las personas que se encontraron con María o que rodeaban a María, para que, por ejemplo, esta vida saliera adelante? Pues nosotros, muchos de los que estamos aquí, que somos creyentes, ¿por dónde crees que pasa la misión de los cristianos para llegar a ese que está sufriendo, que siente que su vida no tiene sentido, que no quiere seguir adelante? Bueno, solo hay una misión posible, que es el testimonio. No hay otra. La única forma de
evangelizar, la única forma de mostrar el verdadero cristianismo es el testimonio. Y para eso tienes que tener una experiencia previa. Tú no puedes dar... Tú eres testigo en la medida que eres testigo de algo que tú has vivido en tu vida. No de unas ideas abstractas, sino que tú has visto cómo, en contra de lo que yo pensaba durante toda mi juventud, que Dios no tenía nada que ver con mi vida, luego la historia me fue llevando a ver que, claro que sí, tiene mucho que ver con mi vida, actúa cada día y Dios actúa en mi historia y me habla a través de mi historia. Entonces el cristiano tiene un diálogo con Dios a través de la historia. Y ese diálogo con Dios a través de la historia es lo que permite ir construyendo una experiencia que luego te permite dar testimonio a otro. De forma que yo soy incapaz de hablar de Jesucristo sin hablar de mi vida. A mí cuando alguien me pregunta en el trabajo o fuera del trabajo, donde sea, lo que sale es mi vida. Porque yo no hablo de verdades, no hablo del catecismo, claro que lo uso, pero el catecismo cualquiera lo puede coger y se lo puede leer, ¿no? A mí, para hablar de Jesucristo, me sale en mi vida. Y es la única forma que yo creo que se puede mostrar el cristianismo. Una cosa que yo creo que esta novela... A mí una de las cosas... Me han gustado muchas cosas, porque esta novela se publicó ya en abril, o sea, ya han pasado bastantes meses, ya se la ha leído mucha gente y muchos cercanos y me han dado un poco su opinión, y se la han leído ateos que les ha encantado. Porque yo pienso que una de las cosas que puede ayudar esta novela es a mostrar verdaderamente la esencia del cristianismo. Porque hay muchísima gente que piensa que sabe lo que es el cristianismo y realmente no lo sabe. Tiene una serie de prejuicios, una serie de ideas preconcebidas que se han quedado estancados en eso y no conocen verdaderamente lo que es la esencia del cristianismo. Entonces, a través del testimonio se muestra. Cuéntanos alguna de esas experiencias que te han contado, porque justo iba por ahí mi pregunta, ¿no? Después de estos meses que el libro ha empezado a rodar, ¿a qué público ha llegado y qué impacto tiene, ¿no? A mí me gustaba mucho ver qué preguntas suscita, porque no da respuestas. Da respuestas, muchas posibles respuestas, uno tiene que elegir, pero suscita muchas preguntas, hace que uno piense, ¿no? Hoy que vivimos un poco anestesiados, o queremos vivir en Netflix o meternos en nuestro TikTok, que es lo que... Yo veo alumnos que están en clase pero no están en clase. Y esto te invita a parar, ¿no? Es un libro que se lee súper rápido, pero paras y piensas y dices, oye, ¿y yo? Pues es así yo, ¿qué te ha llegado? Pues es que es justo eso. Como han pasado ya estos meses y ya he hablado con mucha gente que lo ha leído, puedo decir cosas buenas. Es que, claro, hablar bien de mi novela me cuesta, o sea, no me apetece, no... Pero hechos concretos. Lo que digo, hechos concretos, digo de cosas que a mí me han dicho, efectivamente. Entonces, yo creo que, y esto lo dijo Ángel, después de que se lo leyeran mi familia y el entorno más cercano, pues se lo mandé a Ángel Barahona y, oye, pues mira, a ver qué te parece, y a Ángel le gustó mucho. Y él fue el primero que me dijo una cosa que luego me han repetido mucho, ¿no? Que es una novela que se lee muy fácil, pero que tiene muchísima profundidad. Entonces esa mezcla es una mezcla buenísima, porque pues ya está. El Espíritu Santo me ha inspirado para poder escribir algo así, que es verdaderamente, es verdad que es complicado. O sea, ¿cómo haces que alguien se pare a pensar en cosas no profundas, las más importantes que tiene el hombre? O sea, las preguntas más importantes: ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué pinto aquí? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento, la muerte? ¿Cómo pensar en todo esto leyendo algo que es distendido? Que no estás leyendo un ensayo filosófico, un ensayo... No, entonces, esa es una cosa que sí me han dicho bastantes lectores y que a mí, bueno, pues me ha agradado. Luego otra es que conviene leerlo 2 veces. Lo puedo decir porque, como es breve, conviene leerlo 2 veces. Porque la primera vez, y eso me lo han dicho también unos cuantos, porque la primera vez, como estás interesado por la trama... Es que te picas. Claro, vas... Bueno, y es halagador. A mí es halagador que digan, no, es que... Bueno, mi hijo Santiago, que está ahí sentado, es el mejor exponente de esto, que me dijo, ya un poco casi al final de la novela, o acercándose al final... porque es casi todo conversación, y solo hay 2 momentos puntuales que separa un poco esa tensión, y a lo mejor hay 3 páginas no más, tampoco es que separa ahí.
Y mi hijo Santiago me dijo, dice, pues cuando llegué ahí a que habla el obispo Santiago, me salté toda esa parrafada porque quería ver cómo continuaba la trama, así que me lo tengo que volver a leer, ¿no? Eso es un ejemplo ya muy exagerado, pero sí me han dicho, conviene leerlo 2 veces porque la primera estás interesado por la trama y pasan por alto muchos detalles. Yo mismo me he sorprendido cuando he tenido que releer la novela de la cantidad de cosas que hay en tan pocas páginas. Entonces, la segunda vez, como ya la trama ya la conoces, te puedes ir parando en determinadas conversaciones, diálogos, ideas que te ayudan a pensar, porque aquí hay mucho. Ángel, en su prólogo, habla de socioficción con tintes y referencias a muchos autores a los que les gusta la literatura o la filosofía. Pueden encontrar así como muchas citas, muchos autores. Aparece Bergson, Dostoyevsky con muchas de sus obras. Yo haría un parecido a Huxley con Un mundo feliz, a Orwell en su novela. ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración? Porque hay mucha conversación profunda con tintes culturales. ¿Qué has leído tú antes o cuáles dirías que hay que leer que merezca la pena también para pensar? Bueno, mi principal fuente de inspiración, insisto, que es mi experiencia y lo que he recibido en la Iglesia, eso seguro. Ahora, como lectura, queda muy patente, muy explícito en la novela que una de mis principales fuentes de inspiración ha sido y sigue siendo Dostoyevsky, que se menciona en la novela, porque Dostoyevsky tiene una capacidad de retratar a la persona. O sea, es un existencialismo brutal, o sea, cómo es capaz de retratar los sentimientos, sufrimientos de las personas, o sea, cómo... Y a mí Dostoyevsky me sigue, ya digo, estoy ahora mismo justo leyéndome un libro de Dostoyevsky y me ayuda un montón. Entonces, eso es una fuente de inspiración, pero bueno, hay otras. Has citado a Bergson, que para mí ha sido muy importante, porque dice una cosa importantísima. Bergson es un filósofo poco conocido y, sin embargo, dijo una cosa importantísima, que la intuición es un método de conocimiento superior a la razón. Y eso es algo, vamos, que es absolutamente fundamental y ha sido fundamental en mi vida, ¿no? Que entonces ahí hay un personaje que se agarra a eso, porque dice, claro, yo quiero creer, pero no puedo. Y también ha habido mucha gente que me ha hablado de ese tema, o sea, porque hay mucha gente que está ahí. Yo, por lo menos en mi entorno, hay mucha gente que quiere creer, o sea, yo quiero creer, pero no puedo. Entonces, aquí hay un personaje que está exactamente en esa situación. Y lo que le salva es eso, lo que le salva es Bergson, es entender, porque la intuición, porque hay algo que le dice, Dios tiene que existir. Entonces, Dios tiene que existir. Entonces, y esto lo dice, bueno, retomando un poco lo que me preguntabas, a mí, desde luego, Dostoyevsky es el que más pero bueno, luego también Bergson. Y bueno, a mí me gusta el teatro del absurdo. Lo que pasa es que, no sé si me preguntaba don Juan Miguel a ver si tenía algo en mente y no sé cuánto. Algún día me gustaría escribir algo, pero yo creo que la ópera prima no puede ser de teatro del absurdo, porque como no te conocen pueden pensar que... Entonces, es como un pintor, ¿no? Primero tiene que demostrar que sabe pintar y luego ya hará cosas extrañas y pondrá 4 puntos y todos se quedarán así. Pues hombre, yo me he preocupado mucho... Eso es verdad que sí me ha encorsetado un poco, y perdona que me desvíe un poco de lo que me has preguntado, pero sí me he preocupado de que la novela esté bien escrita, digamos, y muy ortodoxa. Pero realmente a mí me encantaría escribir algo de teatro del absurdo, por ejemplo. Eso también Hablábamos del diálogo y hay unas palabras en la página 34 en la que Albert y Sonia, que son unos de los protagonistas, Albert le dice a Sonia: se han ido apropiando del pensamiento, han acostumbrado a la gente a no pensar y han ocupado ese vacío con el pensamiento único, pero nadie tiene la sensación de que lo estén imponiendo. Es una obra de ingeniería social perfecta. Consiguen que todos piensen lo mismo sin ejercer violencia aparente y que cada uno crea que es dueño de sus ideas. Educación, medios de comunicación, anulación de la familia. Los medios los conoces de sobra, son los de toda la vida. Vivimos en la época de mayor totalitarismo de la historia y la gente cree que es la de mayor bienestar, lo cree de verdad. Aplauden un supuesto bienestar que los va despojando gradualmente de su dignidad de personas. A esta frase le podemos poner muchos apellidos, muchas ideologías, mucho discurso, mucha polarización. Yo escuchaba esta mañana la radio y había periodistas que no eran de tinte ideológico cercano a donde estamos,
pero decían que estaban francamente preocupados por cómo la democracia se estaba desmoronando y cómo había una crispación en el ambiente y en las instituciones políticas que eran preocupantes, ¿no? Y, sin embargo, no nos damos cuenta. ¿Cómo ves o qué respuesta crees que la Iglesia tiene en este contexto en el que la ideología está cambiando la manera de pensar, la manera de vivir las relaciones, las parejas, la fidelidad, la maternidad, el cuidado de la vida hasta el final con las personas mayores o desde el inicio pues con los hijos, la fecundidad, muchísimas cosas, ¿no? Podríamos hablar de muchísimos temas, pero ¿por dónde crees tú que la Iglesia tiene futuro para mostrar una respuesta frente a este pensamiento único? Pues contando tu vida, por ejemplo. Luego espero que nos la cuentes y nos des tu experiencia. Sí, te lo digo a ti, claro. Por ejemplo, quiero decir, ¿cuál es la respuesta? Pues la única posible es hacer visible que la forma de ser feliz es otra forma distinta. O sea, que estar abierto a la vida, yo que tengo 9 hijos, pues la única forma que tengo yo de combatir las ideas que tiene hoy el mundo es que vean, oye, pues mira, pues esta familia, que son 9 hijos, oye, pues no les va mal, ¿no? O sea, y es verdad que el mundo está deseando ver ese testimonio. Y claro que somos sal, luz y fermento, no dando grandes parrafadas y no sé cuántos, sino simplemente viviendo como cristianos, pues realmente confiando en Dios, y tú apuestas por eso y eso funciona y eso. Entonces, ¿cómo se puede? Pues yo creo que son 3 cosas. Uno, esto para mí ha sido un grandísimo ejemplo y por eso, vamos, no me cansaré de agradecer estar aquí en su presencia. Don Juan Antonio ha sido un ejemplo impresionante en esto y me ha ayudado muchísimo desde hace muchísimos años y por eso estoy aquí, porque vine a contárselo. Decir la verdad, dar testimonio y ponerla el cuello. Es que no hay otra forma. La única forma es esa, pero que no es mala. O sea, yo estoy contento de ser cristiano y estoy contento de poder decir la verdad sin miedo a que sea, digamos, denigrado o humillado o me tachen de, pues tú eres, no sé, un poco retrógrado, porque tengo la experiencia de que haciendo la voluntad de Dios, por ejemplo, esta apertura a la vida, pues es que salta a la vista y todo el que nos rodea no puede hacer otra cosa más que decir, oye, pues ya digo, o sea, pues no les ha ido mal. Y luego poner la cabeza, ¿no? Porque no se trata de conquistar, ni de imponer, ni de convencer. Esto a mí es una de las cosas que me ha gustado, es la humildad, el presentar respuestas sin imponer nada. Es algo que yo creo que es el tono general de la obra, ¿no? Y cómo los personajes, además de esto que dices del testimonio, a través del testimonio, estos que están destrozados, que se plantean cosas, ven que la Iglesia puede darles una respuesta. Y algo que yo veo ahí muy importante, que se ve muy bien al final del libro, es el sentido de comunidad. El cómo estos cristianos perviven unos con otros, ayudándose unos a otros. Se ve en los personajes como la Iglesia está más perseguida todavía que lo que podemos imaginarnos hoy en la novela. Es como mirar, yo creo que miras al futuro y ves ahí que dices, esto nos viene. Futuro cercano. Futuro cercano, sí. Tú además enseguida dijiste una distopía, no sé cuánto, y mencionabas lo de 1984 y Un mundo feliz. La diferencia con esas distopías, bueno, son varias, pero vamos, la fundamental es que esas 1984 y Un mundo feliz no dan esperanza. No dan esperanza. Terminas la novela y te quedas hecho polvo. O sea, entonces, yo por supuesto que tengo una palabra de esperanza, la que yo he vivido, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Luego también, y voy a retomar lo que has dicho, pero la situación que yo planteo, digamos, del mundo, de cómo vive el mundo, no pretendo adivinar, hacer aquí de adivino de cómo va a ser el mundo, o sea, no. Lo único que hago es exagerar algunos rasgos que ya se están dando hoy, que yo pienso que todos se están dando hoy, todos, y lo que hago es exagerarlos para que se hagan visibles, más patentes, de forma que es verdad que aparece una sociedad un poco futura, pero a mí no me parece tan lejana. Pero ya digo, no pretendo adivinar que en las formas la sociedad vaya a ser así, ni mucho menos. No me interesa, lo que me interesa es el fondo. Sin embargo, en cómo vive la Iglesia, sí. En cómo vive la Iglesia,
Sí que pretendo dar una visión que yo por lo menos pienso que es la única posible, en la que en el contexto que nos viene la Iglesia solo puede vivir de esa forma. No hay otra forma en la que pueda vivir, que tú hablabas, que es remontarse a la Iglesia primitiva, pequeñas comunidades donde no hay templos, donde la fe se vive en estas pequeñas comunidades, y es una iglesia totalmente doméstica, porque no hay templos, porque es una iglesia perseguida. Entonces yo sí creo que vamos abocados a eso. Dios puede intervenir en la historia y cambiarlo, pero a lo que vamos abocados es a eso. Hay una conversación, sigo con el diálogo, muy bonita entre dos mujeres, Esther y Sonia, en la que hablan pues de la misión de la mujer, de la maternidad. Yo tengo muchas alumnas chicas que a mí me preguntan, porque hablo de mis hijos, de estas cosas, y me preguntan con miedo, con curiosidad, ¿no? Y estas dos mujeres tienen una serie de confidencias muy bonitas. ¿Y cómo ves tú hoy el papel de la mujer cristiana, el genio femenino, en el mundo de hoy, para defender esto? Bueno, el papel de la mujer, yo lo que he descubierto en la Iglesia es la maternidad, o sea, que es lo contrario de lo que proclama hoy el mundo, ¿no? Y lo que yo he vivido con mi propia mujer, que cuando yo la conocí no estaba en la Iglesia, y lo que he vivido también en muchos casos que tengo en mi parroquia alrededor, es precisamente el descubrir la maravilla que es la maternidad, que no entra en conflicto con ninguna de las otras cosas buenísimas que tiene la vida. Todo lo contrario, o sea, es lo que precisamente le da sentido a todo, ¿no? Entonces, el papel de la mujer es importantísimo, ya digo, o sea, abierto a la vida como el hombre. O sea, quiero decir, si es que la mujer, hombre y mujer, complementarios y con una apertura a la vida que no es, y en ese diálogo lo dice, lo puedo decir, esto no desvela nada, porque en ese diálogo lo dice, que la apertura a la vida no es solo un hecho físico de apertura a tener hijos físicamente, sino que es estar abierto a la voluntad de Dios, y esa es la misión, tanto del hombre como de la mujer. Lo que pasa es que la mujer es la que más está siendo atacada, directa e indirectamente. O sea, yo pienso que la sociedad hoy en día está implantando una serie de ideas teóricamente para favorecer a la mujer, que creo que la están perjudicando seriamente, pero muy seriamente. Entonces, bueno, pues el papel de la mujer es otro. No sé y ese diálogo es uno de los mejores ejemplos, que es un diálogo que surgió así, ni mucho menos estaba pensado, pero en ese momento, claro, aparece Sonia, y Sonia tiene porque Sonia ve a esta mujer y se cuestiona y dice, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Claro, y los ve felices, y tienen 6 hijos y los ve, y entonces le empieza a preguntar, oye, ¿y esto? Y los cristianos hacen, y le empieza a preguntar, y Esther le va contestando con total naturalidad, y ahí es donde yo muestro, pues eso, lo que yo pienso que es el papel de la mujer, que ya digo que no entra en conflicto con nada. Esta mujer tiene 6 hijos, pero es licenciada en matemáticas y computación, ¿no? O sea que... ¿Qué mensaje tú le darías a uno que pues diga, mi prima Manolita me ha regalado el libro, que es la que va a misa todos los domingos y lo que quiere es que vuelva al redil? Yo esto lo abandono. ¿Qué le dirías para que le dé una oportunidad y lo abra estas Navidades, si se lo regalan? ¿Este libro? Claro. Pues que empiece la primera página, ya está, no tiene más. O sea, si lo abres y empiezas a leer, pues yo creo que engancha. Vamos, también es lo que me han dicho, que pues empecé a leerlo. Hay mucha gente que se lo ha leído del tirón, porque se puede leer del tirón si tienes una tarde tranquila, y hay mucha gente. Y luego he tenido experiencias. Entonces, lo que yo le diría, primero, olvídate de prejuicios. No, es que esto no es una novela religiosa, no es un libro religioso, no es eso. No te vamos a poner a hacer el rosario. No. Con mucho respeto a la oración del rosario. Es que no lo es. Lo que pasa es que tiene un mensaje cristiano, porque es mi experiencia, pero hay personajes que no son cristianos y que no se dejan convencer. Y termina la novela y no se han dejado convencer. Por eso digo que no se trata de imponer, no. O sea, se trata de, proponer, ¿no? Y luego es verdad que he tenido algunos testimonios impactantes. Uno de ellos no lo puedo contar porque pero me llamó
una persona que no conozco para contarme una situación que había vivido a raíz de este libro. Y la verdad es que me impactó. Pero me dijo que no lo contara, así que no lo puedo contar. Bueno, pero era buena, ¿no? Era buena, muy ¿Era buena. para bien? Era para bien. Pero yo siempre, yo lo digo siempre, esta novela es para cristianos, no cristianos, adultos, jóvenes, para quien quiera. Y además ya digo que como ya han pasado varios meses, pues se lo ha leído mucha gente de todo tipo y bueno, pues yo creo que, ya digo, a muchos les ha gustado.